Las investigadoras Julieta Castellanos, Telma Mejía, Marcelo, que fue el coordinador de este estudio, y hoy, que está Filadelfo, que ha leído el estudio y que nos tiene comentarios frescos que no los ha escuchado doña Julieta, ni los ha escuchado Telma, ni los ha escuchado Marcelo. Entonces, ¿qué pregunta me sugerís como periodista? Pues yo creo que es como, este estudio es si nos reconocemos nosotros los hondureños dentro de él, qué democracia hemos construido, ¿verdad? ¿Y qué tipo de democracia hemos construido? Este es un estudio que nos pone a los hondureños frente al espejo. Ok, ¿qué pregunta me sugiere doña Julieta? Bueno, es que es un proceso, el estudio es un proceso que nos dice esto es la democracia que se ha construido en estos 40 años. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos estos resultados? ¿Qué ha provocado que la democracia, si la queremos encomillar, si la queremos poner en negritas, porque en realidad no era la democracia que esperábamos? Mi generación, igual Filadelfo, que en los años 70 decíamos el retorno a la democracia, no esperábamos que 44 años después tuviéramos los resultados. Ahí hay responsabilidades, hay causas, hay formas de hacer política, hay cultura política que se ha expresado en decisiones de Estado, en formas de enfrentar los problemas. O sea, cómo las dirigencias políticas resolvían, cómo se ponían de acuerdo, cómo trataban de frenar avances. Entonces, en esta democracia de estos 44 años, ¿qué pasó? Y el estudio nos dice eso, por eso es una lectura bastante amplia, que además, cuando diseñamos la metodología, dijimos, vamos a comenzar por los grupos focales, oyendo a la gente, y después construimos las preguntas para hacerlas a las 62 personas que entrevistamos, donde habían políticos, funcionarios, exfuncionarios, dirigentes sociales, personas de las dirigencias sociales que ya están fuera, están jubilados. Digamos, entrevistamos básicamente 3 generaciones y ahí les preguntábamos por qué ha pasado esto. O sea, no partimos de supuestos nuestros, sino de lo que escucharon en los grupos focales. O sea, la democracia que construimos es la democracia que queremos. Si lo puedes ver ahí. Estoy pensando, no, me está sirviendo lo que me está diciendo y ya va a ampliar, doña Julieta, ya va a ampliar. ¿Tú qué pregunta me sugiere, Filadelfo? Yo más apuntado con lo último. ¿Cómo movemos el carro hacia adelante? Porque las otras preguntas es condenar, satanizar el pasado. Y yo quiero ver hacia adelante. ¿Cómo hacemos para construir una verdadera democracia? Pero a mí me gusta más el ganchito de autocrítica y crítica. De autocrítica y crítica. Con el deseo de que esto nos sirva para reflexionar y que todos seamos capaces de ver con otros ojos, como dice Polache, nuestra democracia, rectificando los errores, los excesos, las omisiones. Pero me ayuda lo que estás diciendo. Marcelo. Sí, una reflexión para aportar. Con una de las preguntas de los grupos focales, quizás la primera que hicimos, yo tuve la oportunidad de participar en uno de ellos, con jóvenes en la zona norte. Y les dijimos, cuéntenos, ¿qué les pasa a ustedes por la cabeza cuando oyen democracia? Un silencio lapidario en la mesa. Que decía mucho. Que decía muchísimo. Hasta que uno de los muchachos se atrevió y dice, mire, la verdad, yo he escuchado la palabra democracia muchas veces, pero nadie me ha explicado qué es. Y una chica se anima y dice, yo oigo democracia y estoy en la luna. Entonces, ¿a qué nos lleva eso? Que cuando se hacen las encuestas de opinión pública, todo el mundo opina, pero no necesariamente sabe de lo que está opinando. Cuando le dice, ¿usted cree en la democracia? Lo políticamente correcto es decir, claro que sí creo. ¿Usted la apoya? Sí, claro que la apoyo. ¿Está satisfecho? No estoy satisfecho porque no ha dado resultados. ¿Pero sabe lo que es la democracia? Tampoco. Ya, ese es uno de los temas que nos llevó a ir profundizando en cuánto estamos educando sobre democracia, cuánto estamos haciendo, y perdone que use la primera del plural, pero tengo 3 años ya de estar aquí, cuando ya me he mimetizado, pero ¿qué estamos haciendo para formar demócratas? Que entiendan cuál es la estructura del Estado, que por qué hay una estructura republicana, qué significó pasar del feudalismo de las monarquías a una república, la separación de poderes, cosas que uno da en algunos casos por sentado. Pero resulta que cuando uno le pregunta a la gente no sabe. Solo déjenme entonces 2 minutos para divulgar la pregunta oficial de frente a frente, ninguna de las 3. Descartemos las 3 que dije yo. Estamos puliéndolas, ya la vamos a definir. Pero es que me interesa, cuando usted dijo que la gente no respondió a la pregunta, ¿qué es la democracia? Pero más que todo los más jóvenes. Los más jóvenes. Y yo mismo dije. Uno dijo que democracia lo que sabía era que era un partido que sí se llamaba.
había escuchado hablar de democracia cristiana. Y si yo le pido a Filadelfo Martínez en 30 segundos que me defina el concepto de democracia, Filadelfo. Es un sistema en que los ciudadanos, respetando reglas, podemos decidir sobre los asuntos que nos atañen a todos y en el que tenemos deberes y derechos, como acaba de expresar Marcelo acá, ¿verdad? Para convivir. Yo estoy intentando hacer una definición accesible a la mayoría del pueblo hondureño sobre democracia. No se limita solo a votar y a los partidos políticos, es la manera como tú y yo podemos convivir. Simplifícamela más todavía, por favor. Yo sé que la simplificaste, pero ¿se puede simplificar más todavía el concepto de democracia? Bueno, el más común que dices es el poder del pueblo, ¿verdad? Entonces, y que te definen normas de convivencia, ¿verdad? Con deberes y derechos. Y generalmente en el estudio ahí la gente tiene como muy identificados los derechos, pero muy poco cumplimiento de sus deberes. Doña Julieta. Es un sistema político que tiene valores que lo sustentan. Y esos valores es el respeto, es tolerancia, es de igualdad de condiciones. Y sobre eso la gente elige con unas normas ya establecidas en las leyes del país. Cuando en 1981 se convoca una constituyente, se hace para aprobar la normativa sobre la cual las personas, los partidos y los ciudadanos se van a relacionar. Y precisamente el estudio arranca preguntando, ¿sabe usted lo que es la Constitución de la República? Porque la Constitución es la normativa que nos rige a todos. Y una de las respuestas es, sí, si la mayoría sabe qué es, pero dice, ¿para qué sirve? Si los políticos no la respetan. Entonces, de ahí comienza a darse cuenta que el concepto de igualdad, que es uno de ellos, no es igualdad económica la que se está hablando, es la igualdad ante la justicia. Todos somos iguales, todos tenemos derechos, todos tenemos los mismos deberes. Entonces, el concepto de igualdad no se traslada a igualdad económica, porque eso en ningún país existe. Pero hay valores y hay normas que son iguales para todos. Entonces, cuando a un político no se le juzga porque es político, esa persona está por encima de los demás. Y ahí entonces son los temas que entre más desigualdad hay frente a ciertos valores donde todos tenemos los mismos derechos y los mismos deberes, ahí es donde la institucionalidad no funciona, hay fragilidad o está captada. Entonces, la democracia es el sistema, por lo menos que hasta ahora se ha tenido, donde estos valores de respeto, tolerancia, libertad, ese es un respeto que es clave en la democracia, la libertad. Si hay una persona o una autoridad que limita, que restringe, que priva de la libertad a las personas, ya no estamos en un sistema democrático. Hay otros nombres, digamos, dictaduras, autocracias. En el pasado habían otros que eran la esclavitud, el feudalismo. Entonces, la democracia es el sistema donde las personas se relacionan con estos principios. Muy bien. Y para finalizar, el concepto de democracia para Marcelo Varela. Mire, es un sistema, como decía Filadelfo, es un sistema político, es un sistema de gobierno. Cuando digo político es de relacionamiento entre los distintos grupos de la sociedad. Es un sistema de convivencia social basado en reglas. No es libertad absoluta. Hay normas de convivencia. La Constitución y las leyes no son instrumentos punitivos para castigar a la gente. Son instrumentos para organizar la vida. En democracia hay que vivir organizados. Y hay que cumplir, como decía Telma, no solamente reclamar mis derechos, que está bien, porque garantiza derechos, pero también tenemos deberes. Y si me permite ser un poco atrevido, ya que un poco más, con el estudio nos encontramos con una cultura cívica de la población hondureña que muestra una propensión a la informalidad. ¿Qué es eso? El incumplimiento de las normas, la flexibilización de las normas, la interpretación de las normas para acomodarlas a lo que yo quiero y no para seguirlas. Y también hacia unas tendencias autoritarias. Expuesto nuestros panelistas hoy, coincidimos aquí, coinciden los 4 panelistas y el moderador. En estos 44 años, nuestra democracia ha fracasado. Creo que nadie lo puede refutar. En estos 44 años, pero ya, vayámosle dándole redacción periodística. Desde el retorno a la fecha, ya sabe la gente que estoy hablando de 1981 hasta acá, nuestra democracia ha fracasado. Esa es una afirmación aventada, usted puede discrepar, puede coincidir, no importa. Luego con sus participaciones enriquece el debate de esta mañana. Y aquí me voy a sumar al planteamiento o sugerencia que nos hacía Filadelfo Martínez. ¿Cómo evitar que fracase otras 4 décadas?
Quizá los que están desde las 7 de la mañana entenderán las preguntas y afirmaciones y con más facilidad responderán. ¿Cómo evitar que nuestra democracia fracase en las próximas 4 décadas? Llevamos 44 años de haber retornado a la democracia. Luego de las interrupciones que hubo en los 60 y las 2-3 interrupciones que hubo en los años 70, la interrupción que hubo en la primera década del presente siglo. La constituyente. No queremos que siga fracasando la democracia. Entonces, por favor, producción, desde el retorno a la fecha nuestra democracia ha fracasado. Irrefutable, irreversible, yo creo que coincidimos todos. ¿Cómo evitar que fracase otras 4 décadas más? Comencemos entonces, por favor, Julieta. Bueno, yo creo que una de las cosas que fue clave en el estudio, cuando revisamos la historia del siglo XX en el país, y nos preguntamos, ¿y a qué democracia estábamos pidiendo retornar? Si el siglo XX específicamente había sido un siglo de dictaduras, de golpes militares, e inclusive entre 1948, que es la primera elección cuando se elige a Juan Manuel Gálvez, solo se eligieron 3 presidentes por voto directo: Juan Manuel Gálvez, don Ramón Villa Morales y don Ramón Ernesto Cruz. Ninguno de los 3 presidentes terminó su periodo. Uno porque renunció y supuestamente o lo hicieron renunciar, dijo que por salud salía del cargo, y los otros 2 por golpe de Estado. Entonces, del 48 a 1980, cuando elegimos Asamblea Constituyente, lo que habíamos tenido era 3 presidentes electos y ninguno terminó el periodo. Por otro lado, en los años 70 hubo 2 masacres campesinas, que esos fueron masacres de Estado, porque quien las hizo fueron militares y policías, tanto la Talanquera como la masacre de Santa Clara y Los Horcones. Pero además hubo un escándalo de corrupción, que fue el Banana Gate. Supuestamente un alto funcionario del gobierno de López Arellano recibió un soborno para reducir el precio al banano. Esos 3 hechos que fueron tan significativos en esa década quedan en la impunidad. Entonces, ¿de qué democracia y qué problemas había vivido el país por los cuales se levanta ese concepto y dice retorno a la democracia? Pero además tenemos otro dato que es importante, y es que entre el golpe de Estado de 1963, que fue el 3 de octubre, y la toma de posesión del primer presidente electo con voto directo, habían transcurrido 5.956 días. De esos 5.956 días, 5.411 fue de regímenes dictatoriales y solo 545 vivimos el gobierno del doctor Ernesto Cruz. Entonces, ¿a qué democracia pedíamos retornar? Esa es una de las preguntas. Y luego se levanta la Constitución de la República y ahí se dice, si nos quedamos aquí, porque esta gráfica es básica. Habíamos hablado, la Constitución dice, vamos a la democracia. Y estos principios o estos valores democráticos son clave. Digamos, la igualdad, libertad, tolerancia y respeto. Cuando le preguntamos a la gente, ¿usted entiende, sabe lo que es la igualdad? Sí, todos somos iguales ante la ley, pero no se cumple. Eso no se cumple porque los pobres son los que van a la cárcel, porque a los ricos nunca los procesan. ¿De dónde veníamos? De aquellas masacres y veníamos de aquellos casos de corrupción que quedaron en completa impunidad. ¿Quiénes estaban involucrados? El Estado en esas masacres. Inclusive hubo comisiones de investigación, hubo personas que guardaron prisión, vino el primer régimen, la constituyente, y da un indulto. Entonces la gente dice, entonces no hay igualdad ante la ley. Sí, sabemos lo que es igualdad, sabemos lo que es libertad, pero está limitada esa libertad. Está limitada porque hoy tenemos miedo de hablar. Luego dice tolerancia. Sí, si saben lo que es tolerancia, que es otro valor democrático, es respetarnos, es respetar al que es de otro partido, es respetar al que es de otra religión. Pero también se desvirtúa el concepto porque dice tolerancia es aguantar. Es aguantar, porque lo que no puedo cambiar, mejor lo aguanto. Digamos, y eso es en la vida política y también es en la vida cotidiana. Si un vecino me tira las aguas de su casa o la basura de su casa, yo puedo decirle una vez, pero si él no reacciona y me insulta, yo aguanto, yo tolero. Ahí vamos a la parte de convivencia ciudadana, que también se ve afectada por esa falta de respeto. Y digamos, el respeto que lo asocia con las diversas formas. ¿Cómo se vive lo contrario? El irrespeto. Sí, digamos, yo respeto al otro, pero se vive más el irrespeto, lo que planteaba el embajador. Si estamos en una fila y viene otro y entra, ¿verdad? Si hay un rótulo que dice no estaciones, estaciona, hay quien ha sacado el cerco de su casa y lo pone en la acera, o sea, le ha quitado a la gente el derecho de transitar por la acera y tiene que bajarse a la calle. Entonces, eso es no respetar, pero no solamente es el irrespeto a la norma general, a las normas de convivencia también. Entonces, cuando vemos esto decimos, por eso la democracia
que hemos tenido estos 40 años no ha construido valores democráticos. Y luego, si vemos la gráfica siguiente, dice, ¿cómo se han construido esas relaciones sociales? Bueno, son de confrontación política. Inclusive a veces en la misma campaña electoral, y por eso es importante porque estamos frente a una campaña que ya viene, digamos, el odio, crear miedo, el rechazo, la ofensa, el insulto. Debería ser una campaña de propuestas, no una campaña de miedo ni una campaña de odio. Y ya lo hemos visto en este proceso, inclusive antes de que fuese, digamos, la convocatoria. La desconfianza, o sea, como hay miedo, hay desconfianza, y eso produce encierro y los miedos sociales. Eso fue bien importante cuando fuimos descubriendo a qué le tienen miedo. Es que es una sociedad que le tiene miedo a todo. Y no solamente esta generación, las anteriores generaciones. Cuando entrevistamos gente mayor de 80 años, 75, digamos 60, ellos oyeron hablar de la Guardia del Cariato, de la Policía Montada, del Cabo Cantonal, los años 70, el miedo a la policía, el miedo. Entonces todo eso hace que esa construcción de los miedos sociales, los miedos políticos, hace que la gente se retraiga, no hable, mejor tolere, guarde silencio, se enclaustre. Si vemos la que sigue es la otra. La siguiente es la que sigue. La que sigue porque es más específica. La otra. Pasemos a la siguiente, por favor. Ahí. Sí, esto fue un descubrimiento prácticamente, porque aunque lo hemos vivido, pero no es lo mismo haberlo sentido en algún momento que la gente se lo diga. Digamos, las generaciones de los años 50 y 60 tenían miedo al ejército. Ellos o sus padres o abuelos vivieron y hablaron del Cariato, de aquella represión que hubo muy fuerte. Le tenían miedo a la policía montada, al Cabo Cantonal. Los años 70 se tenía miedo a la policía. Ya hemos hablado de las masacres que hubieron, la represión. Tener libros también, los estudiantes que iban fuera del país, sus casas lo registraban cuando venían. Al servicio militar obligatorio, que también los estudiantes que salían en la noche, estaban los carros de la policía, de los militares esperando para subirlos. Las madres tenían miedo que sus hijos se los llevaran. Luego, ser dirigente gremial también era miedo, vino el tiempo de los desaparecidos políticos. El siglo XX, miedo a salir a caminar, más actual. Hoy la gente tiene miedo al crimen organizado, a la inseguridad. Tiene miedo a hablar de narcotráfico públicamente, tiene miedo de hablar de corrupción, porque los corruptos les pueden hacer algo. Y luego, lo más actual, miedo a ser amenazados o agredidos por los colectivos de Libre. Sobre todo esto, estos grupos focales los hicimos en mayo del año pasado. Hay que recordar aquel protagonismo de los colectivos en el Hospital Escuela, en otras instituciones, y eso a la gente tenía miedo inclusive de ser agredidos. Y luego los migrantes, que también entrevistamos migrantes que están en Estados Unidos, nos dijeron, bueno, nosotros pasamos miedo a la policía de Guatemala, en México, a las bandas del crimen organizado, a la migración en Estados Unidos. Nos da miedo ir a un hospital porque no sabemos si nos van a llamar a migración. O sea, todas las generaciones en el país han sido generaciones que han vivido sobre alguna forma de miedo, ya sea miedo al Estado. Cuando decimos Estado es miedo a la represión de la policía, de los militares, los desaparecidos, tener libros, miedo social, el miedo al crimen, el miedo de opinar. Dice, ya han matado periodistas, dicen, por decir la verdad. Entonces todo eso va construyendo miedos. Bueno, miren, solo introduzco algunas reflexiones para seguir con el debate. Mis expectativas con este informe es qué tipo de democracia hemos construido en los últimos 44 años y los resultados de esta democracia. Es decir, yo diría que la mejor demostración que nuestra democracia ha fracasado es con el montón de hondureños que migran a España, que migran a Europa, que migran a Estados Unidos. Es decir, yo diría que el fracaso de esta democracia se refleja en que la pobreza se ha multiplicado en el país, que no ha disminuido. ¿Por qué causas? Ni siquiera voy a hablar que algunos grupos se hicieron más ricos. Han sido creativos, buena parte, otros han vivido de la ilícita convivencia del sector público y privado, el hecho de que la pobreza se ha multiplicado. Diría que ahora somos menos capaces de convivir con respeto todos los hondureños. Si yo miro, y esto lo he visto yo en las calles de la ciudad y las calles del país, que alguien infringe el reglamento de tránsito, en vez de manejar a la defensiva, yo le echo el carro encima.
decir, un nivel de intolerancia. Entonces, ¿por qué desde el retorno a la democracia nos hemos vuelto más intolerantes, más agresivos? ¿Qué ha pasado con nuestra democracia? Yo no me siento satisfecho con la democracia. Si no estuviera trabajando aquí, no tuviera un trabajo digno como el que tengo, yo hubiese emigrado. Creo que mi esposa también. Entonces, ¿por qué no hemos sido capaces de construir trabajos con salarios dignos? ¿Por qué no somos capaces de generar suficiente empleo para que la gente no busque irse? Y salario con un poco de dignidad, porque ya nadie vive con 14,000 empiras en el país. No sé si me estoy yendo o si me estoy saliendo, pero yo como hondureño digo, esta democracia ha fracasado. ¿Por qué ha fracasado esta democracia? Esas son las respuestas que yo quiero. Y lo otro que decía Filadelfo, ¿qué hacer para evitar que fracase otras 4 décadas más esta democracia? Bueno, yo creo, Renato, que uno de las que refleja el informe precisamente porque se construyó una democracia de pactos de élites que se desconectó con la gente, ¿verdad? Y la gente no se siente conectada con la democracia y porque se ha creado una democracia, primero, que la gente la ve como ir a votar cada 4 años, cree que hay su compromiso con la democracia, ¿verdad? Y hay una ausencia del Estado frente a eso y hay un sistema político de partidos que ha venido generando pactos de cúpulas, ¿verdad? Donde la gente no está incluida y la gente resiente eso y la gente te lo dice y también te dice de las otras cosas, digamos, dentro de esa conexión que no hay, ¿verdad? De la democracia con la gente, también hay la visión que se ha creado un Estado, que el partido que llega cree que el Estado es su hacienda. Y la gente también cuestiona eso. Y el informe te dice, somos un país con una cultura autoritaria. Y esa cultura autoritaria y algo la ves reflejada en todos estos miedos generacionales que se han ido construyendo, ¿verdad? Y que vos sentís temor y la gente ahora piensa, dice, para hablar o para decir. ¿Y qué va a decir frente al político y al cacique local que existe? O sea, no nos han dado las respuestas los partidos políticos, ¿verdad? Ni nosotros como ciudadanos, porque ha habido, como dice Julieta, en el caso del valor de la tolerancia, una cultura de amansamiento, de docilidad, de tolerancia. Lo vemos como el valor de aguantar, de callar. Y más adelante vamos a ver entonces lo que vos decís, ¿verdad? Los hondureños se quieren ir. ¿De qué hablan los hondureños? La mayoría hablan de eso, de irse. Escuchando a Julieta, no está en el estudio, pero me doy cuenta de que esto que llamamos democracia, pero por ejemplo en el siglo pasado, es el periodo más largo de toda la historia del siglo XX en que tuvimos gobiernos electos, porque el gobierno de Videla Morales fue efímero, el de Monchito Cruz mucho más. Pero es interesante. Y aquí me estoy acordando porque Monchito Cruz llega en gran medida por el resultado de un pacto. Era un gobierno que no funcionaba. Todos estuvimos literalmente de acuerdo con el golpe, con la medida antidemocrática. No ocurrió eso con el gobierno de Videla Morales y no ocurre en el 2009. Es interesante, pero fíjate que, digamos, una cosa que para mí es positiva con el golpe de 2009 es que una buena parte de la población sale en defensa de esta democracia que no nos funciona, pero que al final aceptamos como un sistema mucho mejor que los gobiernos militares. Para mí este es un aspecto positivo que hay que tomar en cuenta a la hora de evaluar todo, porque en este siglo tenemos ese breve espacio de tiempo en que hay un gobierno que surge de un golpe de Estado, pero por lo demás tenemos un gobierno que es ilegal como el de Juan Orlando Hernández con su reelección. Es interesante, fíjate, que hablando de elecciones, los partidos políticos han construido un sistema que no satisface nada y, repitiendo lo que tú dijiste en un programa anterior, lo que buena parte de la población está consciente es que hay que defender la democracia porque, aunque hemos fracasado en reducir la pobreza, probablemente para la mayoría de los hondureños en democracia sea mucho más fácil que en gobiernos autoritarios y de dictadura. El sistema es como es por diseño. A alguien le funciona. A alguien le funciona el sistema así como está. Y un poco lo que decía Telma. Es una democracia en la que, bueno, se han beneficiado algunos grupos. Usted mismo lo decía, Renato, algunos grupos. Entonces uno tendría incluso la tentación, la inclinación a decir, es una autocracia de grupos. Han administrado el país en beneficio propio. ¿Quién ha estado ausente? Los 7 u 8 de cada 10 hondureños que son pobres. Perdón por eso, pero... Mire, sinceramente, no tiene que pedirnos perdón. Si el programa no durara hasta las 9, yo me quedo con esa expresión. Y con esa conclusión, esta es una autocracia de grupos. Son los que más se benefician de nuestra democracia. Esos 7 de cada 10 andamos arañando toda la vida y cuando ya no toleran la forma indigna en que viven, migran. ¿Usted quería complementar lo que decía Marcelo? Sí, Julieta? es que en realidad todo se ha apuntado hacia el tema que usted preguntó y hay un tema que lo mencionó Telma y también Marcelo, igual Filadelfo, y es, digamos... ¿Por qué la gente quiere migrar? ¿Por qué quiere irse? Y quieren irse muchos, casi de todos los segmentos sociales y hasta económicos. Tiene que ver mucho con el tema del Estado y los derechos que protege, que más que protegerlos, no los protege.
para el caso, una cosa es trabajar un empleo formal en Tegucigalpa o en el norte del país, y lo otro es la informalidad, que es la mayoría de los que están en el sistema productivo. Cuando preguntábamos nosotros, ¿a quién acude usted cuando tiene un problema que no le respetan sus derechos laborales? Aquí no hay Secretaría del Trabajo. Y si voy a poner un reclamo, mejor no voy, porque no le hacen caso al trabajador, sino que al que nos emplea. Y más bien perdemos el empleo. Perdemos el empleo. Y cuando va usted a un centro de salud, a un hospital, ¿cómo hace? Bueno, si quiero una cirugía, lo más rápido es que el político me dé una recomendación. Entonces, la democracia, este sistema, lo que ha hecho es hacer más diferentes a los hondureños. Fíjense que entrevistamos a un dirigente gremial del sector salud de los años 70. Él estuvo 70, 80, todavía trabajando, creo que hasta los 90. Y me dice, mira Julieta, yo vivía el proceso en un hospital de aquí de Tegucigalpa. Ahí llegaba la gente y a todos se les atendía. Empezamos a vivir la diferenciación, el sectarismo político, cuando para una cirugía la persona sabe que es más rápido conseguir la cita si tiene una recomendación del político. Claro, debe mediar también la escasez. Como son los mismos hospitales desde hace 30 años, el Escuela fue el último que se construyó en Tegucigalpa, el María después, pero el María comenzó a funcionar hasta el 2014, creo. Entonces, en ese sentido, digamos, esa preservación, digamos, el Estado discrimina, el Estado no trata a todos por igual. Cuando entrevistábamos gente en Occidente, nos decían, mire, cuando vamos a Tegucigalpa, alguna gente cree y nos dice, estos no han botado todavía la pluma. Mire, esa es la discriminación. La desigualdad no solamente es una desigualdad económica, porque en ningún país hay igualdad económica, en ninguno, ni nunca la ha habido, pero el hecho es que esa persona tiene igualdad de derechos. Pero si ese es el trato que da el Estado, otra gente nos decía, mire, mi hijo no quiere estudiar. Y me dice, mamá, ¿para qué voy a estudiar si mi hermano es perito mercantil y lo que hace es cortar una carga de leña y ponerse en la carretera a venderla? Mi hijo gana más, me dijo una madre, cortando 2 cargas de leña y poniéndose en la carretera que lo que le pagaban en un trabajo formal. Entonces los otros dicen, ¿y para qué voy a estudiar, mamá? Si, mira a mi hermano. Entonces la migración, que fue la pregunta que usted generó, tiene que ver con una cantidad de razones que también salen, tiene que ver con miedo a las bandas que le reclutan a los jóvenes en los barrios, tiene que ver con que les quitan la casa. ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está el Estado que sabe que les quitan las viviendas en esas colonias y no hace nada? Entonces, ¿somos responsables todos de la democracia? Sí, pero tiene un gran peso la institucionalidad. Por eso es que el Estado, lo que decía Telma, la gente siente que esta democracia no ha hecho posible que la persona acuda al Estado porque el Estado no resuelve. Y eso se lo dice en la encuesta. Ok, mire, le voy a poner una pregunta fácil porque yo sé que esto da para tener toda la semana un programa de frente a frente y durante 2 horas. ¿Y por qué otras democracias aquí bien cercanas a la nuestra han funcionado y mucho mejor que la de Honduras? El viernes pasado aquí tuve a un ex canciller de Costa Rica que fue ministro del Ambiente, que estuvo trabajando con Laura Chinchilla, la primera mujer presidente de Costa Rica. Así, para ir simplificando las cuestiones, no porque queramos ser simples en el análisis, sino para ir resumiendo todo. ¿Por qué aquí cerca de Honduras, geográficamente, hay una democracia que funciona mejor que la nuestra? ¿Dónde está el talón de Aquiles o los talones de Aquiles de esta democracia, nuestra manera de resumen, para luego ir a la pausa? Hasta las 11 tenemos, ¿verdad? No, yo sé que no es fácil, pero ¿dónde está el talón de Aquiles? Y eso les da a ustedes, no sé, la transición para sacar más de la información que tiene este estudio. Mira, hay que apelar a la historia porque en el caso de Costa Rica, acuérdate que hay un acuerdo de las élites después de una guerra interna en Costa Rica muy difícil que hace que los liderazgos se pongan de acuerdo y construyan un sistema. Entonces la respuesta podría ser, ¿qué nos falta? ¿Hasta dónde tenemos que llegar para que las élites se den cuenta de que tenemos que tener un pacto a favor de la democracia? Yo creo que el tema es que mientras existan unas élites que se benefician de esa democracia, no va a haber posibilidades. Y en los países donde ha funcionado la democracia es porque, aunque ha habido élites que se benefician, hay también en la sociedad, en los pobres, como decía Marcelo, esa conciencia de reclamar. Y entonces ahí sí viene el tema de que lo aborda el estudio. ¿Hasta dónde hemos ganado nosotros con ser aguantadores, ¿verdad? Con ser sumisos? El problema de la sumisión, y aquí hay varios factores. Ok, Filadelfo, Marcelo, tú decías algo, que probablemente algunos se estén beneficiando de esta democracia estilo Honduras que tenemos. Tú lo dijiste hace algunos minutos. Así es. Y hablaste de grupos de autocracias.
Me imagino que te estaba refiriendo a grupos políticos y grupos económicos inclusive. Como hoy Marcelo ha venido con una actitud osada que a mí me parece es conveniente en una democracia como la nuestra, ¿cuál es tu percepción, Marcelo? ¿A quiénes realmente les está beneficiando esta democracia de los últimos 44 años en Honduras? Yo creo, a ver, por un lado creo que hay grupos políticos, grupos económicos, los militares en su momento y desgraciadamente el crimen internacional organizado. Y no olvides... Y están allá en la cúspide, siguiendo un poco lo que decía doña Julieta y Telma, en una dinámica de política transaccional. Toma y daca. Te apoyo a cambio de. Te ofrezco tal cosa para que me apoyes. O yo te ofrezco, o tú me ofreces. ¿Qué me ofreces y yo te apoyo? Ese tipo de cosas hace que esa dinámica entre esos cuatro grupos utilice toda la estructura del Estado y toda la riqueza del Estado en favor de los grupos. Y puede haber más, pero yo creo que las cuatro grandes categorías serían esas y así ha funcionado. Ausente la población en general. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Y hacia dónde deberíamos ir? Y montándonos un poco en lo que planteaba Filadelfo. La educación, la construcción de capital social. Yo he visto muchos de estos programas en los cuales se habla de la atracción de inversiones. Pero si el inversionista tiene que traer la mano de obra, ¿cómo va a venir? Porque ¿qué le estamos ofreciendo como país? ¿Qué nivel de escolaridad? El otro día hubo en el programa el coeficiente intelectual promedio. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué podemos ofrecer? Tenemos que invertirle a la educación. Por ejemplo, ciertamente no es una democracia, pero se levantó de la nada a ser uno de los tigres asiáticos Singapur. Le metió el 35%, entre el 30 y el 35% del presupuesto a educación y a ciencia y tecnología. Hablando sin pelos en la lengua, hemos fallado como sociedad, porque la sociedad o alguna parte de la sociedad, para vivir bien se mete en la molotera que nos tienen esas pequeñas autocracias. Entonces la sociedad no ha sido coherente con los desafíos que tenemos de revertir el rumbo que lleva la democracia de Honduras, multiplicando la pobreza. Telma, por favor, tú sigues con estos escenarios 2010-2023. Sí, muy rápido, Renato, digamos, para que entremos a la otra parte que tiene que ver con de qué hablan los hondureños, cómo nos definimos los hondureños, qué nos gusta, qué no nos gusta y nuestros referentes. Entonces aquí hay una valoración, digamos, de los escenarios que decía ¿verdad? Los consultados del 2010 al 2023, cómo ven Honduras, ¿verdad? O qué se ha hecho. Bueno, a lo largo de todo esto, lo que han visto es que ha habido como una especie de desmontaje de la institucionalidad, ¿verdad? Cada vez estamos debilitando nuestras instituciones para creer menos en la democracia. Hay un restablecimiento del autoritarismo, ¿verdad? Confrontándose con el Estado y el Estado enfrentándose a sí mismo. Y los partidos políticos, que tiene que ver con todo esto, no están formando líderes, sino que están creando escuelas de líderes autoritarios. No estamos creando demócratas, no estamos creando líderes demócratas, sino líderes autoritarios. Una reproducción de ese sistema partido político Hacienda, así miro yo al Estado. Los arreglos al margen de la ley, como decía Marcelo, la informalidad que nos gusta tanto a los hondureños, ¿verdad? Escaparnos de las reglas establecidas para llegar a esos acuerdos bajo la mesa, para llegar a esos pactos que al final terminan deteriorando la gobernabilidad. Y vemos un sistema presidencialismo, digamos, donde sigue siendo el cacique, el caudillo, el que sigue cooptando, digamos, las instituciones. Y el uso de la fuerza para resolver. ¿Cómo resuelven los hondureños? Se ha visto incluso en alguna medida que normaliza la violencia, porque para él hay formas de resolverla, a machete, a golpes, con más fuerza, con más violencia. Y estamos frente a una confrontación política y social cada vez muy alta y donde se está también generando toda una apología al odio. Esas son algunas, y la menor capacidad para resolver por la corrupción y por la incapacidad de los liderazgos. Y hay algunos que se atrevieron a decir, si seguimos así, el país, si no vemos en esta reflexión, pues vamos camino a Haití, ¿verdad? Un país sin ley, sin gobierno. Entonces, esto es parte, digamos, de lo que ellos están viendo y lo que nosotros estamos diciendo en este estudio. Nos estamos viendo nosotros aquí y que vamos para adelante. ¿Qué es lo que queremos construir? A raíz de aquí es como dar unos lineamientos para el país que deseamos. Sí, ya lo dijo Marcelo, que el estudio tiene como objetivo ser autocríticos para la elaboración de políticas públicas. De eso se trata. Aquí nadie está plenamente satisfecho ni por la democracia que tenemos, ni los resultados de la democracia, ni satisfecho de que el país esté como esté. No, nos gusta el informe porque a partir de aquí y con otros insumos que se han elaborado, podemos ser capaces de identificar dónde están las debilidades de la democracia hondureña, cómo rectificarlas y cómo recuperar al país. Para evitar ir y que aquí. las próximas 4 décadas sean totalmente diferentes a las 4 décadas pasadas. Y los resultados de estas últimas 4 décadas, desde el retorno a la democracia, que bueno, dice Julieta que no entiende desde dónde retornamos, pero desde algún lugar hemos retornado a la democracia con tremendas expectativas. Pero las expectativas se esfumaron. Es que no basta que hayamos retornado a la democracia después de regímenes militares. No, está bien, pero en 44 años, con una democracia diferente, ya estaríamos dando pininos
hacia las innovaciones del siglo nuevo, hacia por lo menos retener la gente en nuestro país y no que se vaya frustrados, que revela este estudio patrocinado por el IFES. Bueno, una de las cosas es de qué habla la familia, habla de emigrar. Ese tema es transversal a todos los estratos sociales. Váyanse, si están estudiando afuera, quédense allá. Y el tema es la falta de empleo, la falta de derechos, la pobreza y el crimen. No se habla de política, no se habla de los derechos sexuales, sobre todo hay una brecha generacional muy grande, los derechos de la comunidad LGTBQ+. Y luego también algo que nos impactó muchísimo es no hay referentes en el país. Cuando preguntamos... Liderazgos. O personas que sean referentes. Personas que sean referentes históricos. Los referentes históricos se crearon en el siglo XIX. Forazán, el Empira, Cabañas, lo que aprendimos en la escuela en aquellos años. El siglo XX básicamente pasó y no se construyó ese referente de identidad. No hay orgullos. Eso muy doloroso porque es una sociedad que no ha construido ese ideal, que no ha construido esos referentes de a quién seguir, quién es un buen ejemplo en algo, sino que estamos hablando del siglo XIX. Y luego también en el tema ¿por qué migran? Los que se fueron hace 2 décadas o se fueron hace 25 años, sí quieren volver al país porque ellos dejaron un país diferente. Los que se acaban de ir no quieren volver, al menos tan rápidamente, porque se fueron huyendo del país. Sí. Una cosa es irse porque tienen oportunidades, mejores opciones, y otra cosa es porque no se puede vivir. Son dos conceptos, digamos, diferentes. Y la migración de hoy es porque sienten que no pueden vivir en el país, porque no hay seguridad, porque no hay empleo. Así que los temas de los que no se habla son básicamente esas diferencias generacionales. Bueno, hoy también inclusive del fútbol, que antes era un elemento que concitaba y que cohesionaba, hasta eso también es un elemento por la violencia en los estadios y por todos esos problemas.